Amigos, el día de hoy ha comenzado la tercera Chess Cup 2026, un interesante torneo que reúne a 10 fuertes grandes maestros. De hecho, varios de ellos son de los mejores jugadores del mundo. Por ejemplo, tenemos al gran maestro Nodirbek Abdusattorov, que actualmente es el número 5 del mundo, empatado en el cuarto lugar con Yavor Sindarov, y también a los grandes maestros Ian Nepomniachtchi y Hans Niemann, que por cierto recientemente finalizaron un match que estuvo bastante apretado, ¿no? Fueron 8 partidas y al final todo quedó igualado producto de una victoria por lado y 6 tablas. Como lo vieron en el título, parece que ese match los ha dejado algo agotados y ya se van a dar cuenta por qué. Así que pónganse cómodos porque vamos a disfrutar de estas fantásticas partidas y al final verán la tabla de posiciones para que sepan quiénes son los participantes y cómo va el torneo tras la primera ronda. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque seguimos muy pendientes de este torneo. Y también recuerden que estaremos en directo a partir del 17 de junio con el Campeonato Mundial Rápido y Blitz por Equipos 2026, donde vuelve Magnus Carlsen y también Faustino Oro. Bien, vamos a arrancar por esta partida donde Nepo llevaba las piezas negras en la primera ronda contra el gran maestro de Uzbekistán, Mukhidin Madaminov. Van a darse cuenta de por qué les dije que quizás estos dos jugadores quedaron agotados. Y es que con las piezas blancas, Mukhidin Madaminov iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras Ian Nepomniachtchi respondía con C5, defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por D4 y caballo F6. Todo normal. Caballo C3, A6, una variante Naidor por parte de Nepo. Y ahora Madaminov hace una jugada bastante interesante, A4. A mí me gusta bastante este movimiento porque la idea fundamental no es solo ganar espacio por el flanco de dama, sino también evitar la jugada B5 de las negras. A la máquina no le gusta tanto y prefiere alfil E3, lo más clásico, y en caso de 5, pues caballo B3. Pero bueno, tras la jugada A4, H6 de Nepo. Parece que hay que jugar directamente 5 para aprovechar la jugada 4. En caso de caballo B3, pues viene alfil E7 dándole prioridad al desarrollo. Tras la jugada H6, alfil C4 de Madaminov, E6 de Nepomniachtchi, enroque, caballo C6, caballo por C6, B por C6, A5 ganando espacio, también tratando de controlar la casilla B6, alfil E7 de Nepo, alfil F4 de Madaminov, D5 ya rompiendo en el centro, alfil D3 defendiendo y C5. Por supuesto, las blancas no deben capturar todavía o no debían capturar porque las negras iban a reforzar el centro. Pero ya en este momento, tras C5, Madaminov jugó E por D5, E por D5 y ahora torre E1, intentando crear alguna amenaza como dama E2 para que las negras no puedan enrocar. Sin embargo, parece que era un poco mejor caballo A4 buscando la casilla B6 y el peón de C5. Tras enroque, entonces viene caballo B6 atacando la torre. Tras torre 1, en cambio, alfil E6. Buena jugada de Nepo, desarrollando una pieza, pero parece que enroque era un poquito mejor para evitar algunos temas tácticos. Tras dama D2, vendría C4 atacando al alfil. ¿Cuál es la diferencia? Tras alfil E6, Madaminov jugó dama D2 y ahora tras enroque, el gran maestro uzbeco jugó alfil por H6. Ojo, porque no es nada fácil sacrificarle una pieza a alguien como Nepomniachtchi. Sin embargo, esta jugada es absolutamente correcta. Nepo jugó C4 atacando al alfil. ¿Qué pasa si las negras se comen el alfil? Sería un error gravísimo porque viene dama por H6 y ahora el problema es que la torre está pasando por la tercera fila. Por ejemplo, en caso de D4, para intentar evitar que pase la torre, entonces pasa por E5, ¿no? Viene torre G5 y el mate es inevitable en 4 jugadas. En cambio, tras la jugada C4, alfil por G7, Madaminov sigue sacrificando su alfil, pero bueno, ya se ha comido 2 peones. C por D3 de Nepo, alfil por F8 de Madaminov, alfil por F8 y dama por D3. Una posición súper complicada. Pueden ver que a Nepo le han quedado la pareja de alfiles a cambio de la torre, pero también tengan en cuenta que las blancas tienen 3 peones, ¿no? Parece que es mucho material para las blancas, pero tomando en cuenta que es una posición tan abierta, pues las negras pueden tener sus recursos. Nepo jugó alfil G7 y Madaminov jugó torre A4, tratando de pasar la torre para el ataque de una vez. Honestamente, esta jugada me gusta, pero la máquina prefiere un H3 que no termino de entender. No sé si es defensivo, si trata de evitar caballo G4, pero a mí me gustó torre A4. Dama C7 de Ian Nepomniachtchi, H3 de Mukhidin Madaminov,
Y ahora torre B8. Nepo parece que tiene todo controlado y bueno, se apresura a atacar el peón de B2. Sin embargo, era necesaria rey F8. En caso de torre 3, entonces ahora sí torre B8 para que el rey en cualquier caso pueda escapar por E7. En cambio, tras torre B8, dama por A6. Buena jugada de Madaminov, que ahora crea un peligroso peón pasado. Y Nepo decide también contraatacar y jugó torre por B2. Yo creo que el ruso no se quería quedar atrás. Con esta jugada toca el peón en C2, toca el caballo en C3. Pero en realidad había que jugar alfil F5. En caso de dama de 2, entonces vendría D4. Las blancas están mejor, pero todavía las negras ya tienen compensación. No puede venir el rey. Y bueno, pueden quizás salvarse con tantas piezas que tienen. En cambio, tras torre por B2, dama D3. Buena jugada de Madaminov, que defiende el caballo y el peón. Alfil D7 de Nepo, que toca la torre. Y ahora Madaminov juega un tanto pasivo con torre a A1. Aquí la mejor era torre A3 y en caso de dama D6 atacando, entonces torre B3. En cambio, tras torre A1, D4. Esta jugada nuevamente es un error de Nepo, que tenía que jugar caballo G4. Nada fácil de ver, ¿no? La idea, por supuesto, amenazar mate con dama H2, pero también amenazar el caballo en C3. Tras H por G4, vendría alfil por C3 atacando la torre, torre 3 y D4. Y nuevamente, las blancas deben estar ligeramente mejor con torre H3, pero la posición es de juego incierto tras torre B5, ¿no? Si la dama pasa, el rey escapa por F8. En cambio, tras la jugada de 4 A6, buena jugada, les dije que el peón era muy fuerte, torre B8 de Nepomniachtchi que intenta venir a defender, caballo E4 y ahora caballo por E4. No era momento de cambiar, había que jugar torre A8 deteniendo al peón y tras caballo por, bueno, alfil por, y como les dije, bueno, Nepo tiene la pareja de alfiles, aunque yo creo que ya el peón es muy fuerte, ¿no? Tras caballo por E4, dama por E4 de Madaminov, que ahora bueno, pone la dama también a fiscalizar la casilla de coronación. Alfil C6 atacando la dama, dama G4, torre A8, torre A3 y dama D6. Atacando la torre, pero creo que ya no da tiempo, ¿no? Alfil D7 era un poquito mejor. Y tras dama G5, D3, buscando contrajuego allí desesperadamente. Tras dama D6, torre G3 amenazando mate. Dama F6 defendiendo, torre B1, allá amenazando también entradas con la torre. Rey H7, torre B6 atacando, bueno, clavando el alfil en realidad. Alfil H6 y tras dama E2. Y a Nepomniachtchi tuvo que abandonar, porque no solo se amenaza quizá un dama D3 allí muy peligroso, sino un dama C4 aprovechando la situación del alfil. Por ejemplo, tras dama D6 viene dama C4, torre C8 y torre por C6. Las negras pueden capturar de lo que quieran, pero viene dama por F7 y tras rey H8 viene torre G6 y esto se gana fácilmente. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta primera partida? Nepomniachtchi, uno de los principales preclasificados, ha caído ante uno de los últimos preclasificados. Pueden ver la diferencia de Elo. 150 puntos aproximadamente de diferencia, ¿no? Impresionante victoria aquí para Madaminov, que creo yo dominó de principio a fin, ¿no? Porque la verdad que nunca vi que Nepo estuviera mejor en esta partida, salvo después de la 4 en la apertura, pero como les dije, es una jugada muy interesante. Bien, y ahora vámonos por supuesto con lo que fue el enfrentamiento entre los grandes maestros Nicolás Teodorou, gran maestro griego, uno de mis jugadores favoritos porque es tremendamente táctico, contra el gran maestro estadounidense Hans Niemann. Veamos qué pasó en esta interesante partida donde Teodorou iniciaba con la jugada de D4, mientras que Niemann respondía con D5. C4 y C6, una defensa eslava por parte del norteamericano, caballo F3 del griego, caballo F6, caballo C3, E6, E3, caballo BD7, dama C2, alfil D6. Y ahora Teodorou, fiel a su estilo, porque les dije que es un jugador muy táctico, decidió jugar G4, jugada de ataque, ¿no? Que obviamente sacrifica al peón, pero con la intención de después jugar torre G1 y atacar en G7. Aquí la máquina recomienda lo normal, que es alfil D3, enroque y enroque, sacando las piezas y asegurando al rey, pero este es el estilo de Teodorou. H6 de Niemann, que evita la jugada G5, torre G1 apoyando el avance, E5, buena jugada de Niemann, a un ataque lateral, una reacción central, alfil E2, dama E7, C por D y caballo por D5. Probablemente aquí tomar de peón era un poquito mejor y en caso de H4, entonces E4 atacando al caballo.
Tras caballo por D5, en cambio, alfil D2 de Theodorus, caballo B4 de Niemann atacando la dama, dama B1, E por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el peón, A3, caballo de B5, caballo por, y ahora H3, defendiendo el peón de G4. Fíjense que aquí dama C2 quizá era un poquito mejor, y es que tras alfil D7, entonces viene caballo F5 atacando la dama y también atacando el peón de G7. Tal vez las negras deban cambiar, pero ahora viene G por F y era una de las ideas del blanco, ¿no? Abrir la columna para poder atacar. En cambio, tras H3, alfil D7 de Niemann, que no aprovecha con la jugada alfil H2. Y es que cuando la torre se retire, pues las negras vuelven a colocar bien su alfil en el centro. En cambio, tras alfil D7, caballo F5 de Teodoru que ataca a la dama y el peón, alfil por, dama por F5, G6, dama C2, enroque largo y enroque largo. Algunos jugadores deciden llevar su rey al flanco de dama, rey B8 de Niemann, alfil C4 de Teodoru, alfil C7, rey B1, torre H E8, alfil C1, dama F6, torre D3, cuidado porque Teodoru empieza a pasar piezas al flanco de dama, caballo B6 atacando el alfil, torre por D8 y alfil F1. Probablemente la intención de esta jugada sea pasar el alfil vía G2, ¿no? Para dominar esta diagonal. Dama D6 de Niemann, que amenaza a un dama H2 bastante molesto. Creo que evita la jugada alfil G2 de hecho. Torre H1 para evitar el pase de la dama. Y ahora dama D5, atacando la torre. Había que jugar dama F6 y en caso, por ejemplo, de alfil G2, entonces meter la jugada A5. Claro que esto no se ve tan fácil. En cambio, tras dama D5, E4, buena jugada, atacando la dama, dama E5, alfil por H6 y G5. Parece que Niemann aquí quería atrapar el alfil, ¿no? Esta jugada, fíjense que no le permite salir, pero había que jugar otra vez dama F6. En caso de alfil C1, entonces alfil F4. Las negras sacrifican un peón, pero creo que mantienen en bastantes ideas, ¿no? Si se cambian los alfiles, después se busca un torre 2. En cambio, tras G5, H4, atacando el peón de G5. Y bueno, aquí las negras jugaron G por H4. Había que mantener esa idea de atrapar el alfil con F6. En caso de peón por peón, viene peón por, torre H5 y torre G8, ¿no? Buscando que el alfil quede atrapado, aunque era la pregunta de, bueno, ¿cómo lo vamos a atacar, no? Hay que buscar el dama F6, pero hay que tener cuidado con un F4. En cambio, tras G por H4, torre por H4, dama F6 de Niemann atacando la torre, torre H5 y alfil F4. Error por parte de Hans Niemann que tenía que jugar torre G8 atacando el peón. Y en caso de dama de 2, entonces caballo de 7. Ojo, la blanca ya está mucho mejor, pero era la mejor manera de seguir atacando. En cambio, tras alfil F4, E5. Muy buena jugada por parte de Teodoru, tratando de desviar allí el alfil. Y bueno, Niemann jugó dama G6. Alfil por E5, por supuesto, es un error porque viene alfil G5 tocando la dama, la torre. Y bueno, la partida debe estar perdida. Pero tras dama G6, allí clavando la dama y amenazando torre D1, Teodoru jugó alfil por F4, torre D1, alfil C1, torre por F1, torre H8, rey C7, dama por G6, F por G6 y tras torre H7 estamos en una posición de ventaja decisiva para las blancas gracias al peón de más y también al alfil, ¿no? Estamos en una posición totalmente abierta donde las blancas tienen una gran mayoría en el flanco de rey. Rey C8, F4, caballo D5 atacando al peón, E6, rey D8, torre F7 defendiendo el peón y caballo E3. Esto es un error. Rey E8 era mejor para tener el rey cerca de la defensa, ¿no? Tras rey C2 viene torre G1. En cambio, tras caballo E3, F5. Buena jugada por parte de Teodoru. G por F5 y ahora G5. Otra buena jugada por parte del gran maestro griego. Aquí Niemann intentó atacar al peón, pero sencillamente Teodoru lo avanzó. Jugada tras la cual Niemann abandonó inmediatamente porque bueno, el próximo movimiento de la blanca es G7. Y el problema de las negras es que no pueden comerse el peón porque automáticamente ahora sí queda suelto el caballo que estaba en el aire. No puede ser que las negras jueguen torre por E6, pero tras alfil por A7, digamos que la única compensación es el peón libre de F y en cualquier momento se va a perder, por lo que ya la posición está perdida para el negro. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este par de partidas? Como les dije, bueno, tal parece que todavía Nepomniachtchi y Niemann están algo cansados de ese match que sostuvieron hace un par de días.
porque como se darán cuenta aquí en la tabla de posiciones, están allí compartiendo el último lugar con el gran maestro Vidit Santos, ¿no? En el primer lugar tenemos a ya prácticamente una leyenda del ajedrez viviente, Shakhriyar Mamediarov, uno de los pocos jugadores que ha logrado sobrepasar los 2.800 puntos de elo, actual entrenador del prodigio turco Yagizkan Erdoğmuş. Y bueno, aquí vemos que todavía no ha perdido el toque, ¿no? Tiene un punto tras una victoria en la primera ronda contra el gran maestro Vidit Santos. Pero no está solo, ¿no? Por supuesto tenemos a Nicolás Teodorou, que venció a Hans Niemann, y a Mukhidin Madaminov, que venció a Ian Nepomniachtchi, ¿no? Y es que creo que Madaminov es el último del ranking. Fíjense, Nepo creo que era uno de los primeros, mientras que Madaminov uno de los últimos. Después tenemos a Nodirbek Yakubov, que hace tablas con su compatriota uzbeco Nodirbek Abdusattorov. Más abajo, Shamshidin Bokidov, que hace tablas con Erigaisi, otro superélite. Después, Abdusattorov, Erigaisi precisamente. Y en el fondo, Nepo, Vidit y Hans Niemann. Fíjense, un torneazo, varios de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, sorpresas en la primera ronda, ¿no? La pregunta es, ¿lograrán recuperarse estos dos grandes jugadores? Ya lo veremos en el próximo o en la próxima ronda, ¿no? O en las rondas que siguen. Pero bueno, si les gustó este video, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen a los próximos análisis y para que estén pendientes. Y es que recuerden, ¿no? El 17 de junio arranca el Campeonato Mundial Rápido y Blitz por equipos. Vamos a tener a Carlsen, vamos a tener a Faustino Oro, creo que a José Martínez y a muchos de los mejores jugadores del planeta. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.